Igor Valentinovich detuvo el coche en la entrada de la urbanización de chalets y miró su reloj. Eran las 10:30 de la noche. El viaje de negocios se había prolongado 2 días más de lo previsto, las negociaciones con los proveedores resultaron ser más complicadas de lo que había anticipado. Ahora, lo único que deseaba era llegar a casa, ducharse y dormir en su propia cama. El guardia de seguridad en la garita de la entrada dormitaba, apenas levantó la cabeza al ver el coche familiar. Igor condujo por las calles desiertas de la urbanización, donde la luz ya no brillaba en la mayoría de las ventanas de las casas. Solo las farolas de la calle iluminaban los céspedes cuidados y los arbustos podados. Al acercarse a su casa, notó que la luz estaba encendida en las ventanas de la planta baja. Extraño. Svetlana solía acostarse no más tarde de las 10, especialmente los días laborables. ¿Quizás no podía dormir? ¿O estaba viendo alguna película? Igor aparcó el coche en el garaje y se dirigió a la puerta principal. Las llaves tintinearon en la cerradura más fuerte de lo habitual, en el silencio de la noche, cualquier sonido parecía amplificado. Empujó la puerta y se quedó inmóvil. En el recibidor, en el suelo, había unos zapatos de hombre desconocidos. Caros, de cuero, claramente no de su talla. Igor frunció el ceño. ¿Denis? Pero su hijo vivía solo desde hacía medio año, y el calzado no era, ni de lejos, propio de un estudiante. Recordó cómo, en los últimos meses, él y Denis apenas hablaban. El muchacho se había vuelto reservado, evitaba las cenas familiares y respondía de mala gana a preguntas sencillas. Igor lo achacaba a la inmadurez, aunque su hijo ya tenía 24 años. Quizás debería haber dedicado más tiempo a la familia y no solo a los negocios. ¿Svetlana? Llamó en voz baja, quitándose la chaqueta. Desde el salón llegaron voces apagadas, que luego se silenciaron bruscamente. Igor colgó la chaqueta en el armario y se dirigió hacia la fuente de luz. ¿Igor? Svetlana apareció en el umbral del salón, e inmediatamente notó que se veía nerviosa. Tenía el cabello ligeramente despeinado y rubor en las mejillas. Se suponía que regresabas mañana. Terminé antes, respondió él, observando su rostro. ¿Tenemos visitas? Sí, Oleg pasó por aquí. Por trabajo. Ella se pasó la mano por el cabello, intentando alisarlo. Estábamos discutiendo un nuevo proyecto. Igor asintió y entró en el salón. Oleg Sergeyevich estaba sentado en un sillón, sosteniendo una taza de café. Al ver a Igor, se levantó, pero su movimiento pareció antinatural, como si se esforzara por parecer relajado. Igor. Oleg extendió la mano para un apretón. ¿Cómo te va? ¿Cómo fueron las negociaciones? Normal. Igor estrechó la mano de su socio, notando que la palma de éste estaba húmeda. Es un poco tarde para asuntos de trabajo, ¿no crees? Sí, disculpa. Oleg miró su reloj. Solo pasaba por aquí, vi la luz, decidí asomarme. Svetlana me ofreció café y nos pusimos a charlar. Igor miró la mesa de centro. 2 tazas, galletas en un platillo. Una escena normal, pero algo en ella le incomodaba. Quizás la forma en que Svetlana estaba en la puerta, como bloqueando el paso. ¿O la rapidez con la que Oleg se levantó de su asiento? Recordó cómo hace 15 años conoció a Oleg, entonces era un simple mecánico, ambicioso, pero sin contactos ni dinero. Igor lo tomó como socio, lo ayudó a ascender. Construyeron el negocio juntos, confiaban el uno en el otro. ¿Acaso todos esos años de amistad no significaban nada? ¿Qué proyecto? Preguntó Igor, sentándose en el sofá. La expansión del taller mecánico en el lado norte de la ciudad, respondió Oleg. ¿Recuerdas que lo habíamos hablado? Hay un local disponible, a buen precio. Igor lo recordaba. Efectivamente, habían hablado de ello hacía un mes, pero entonces decidieron que era demasiado pronto para expandirse. ¿Por qué discutirlo ahora, y además en casa, no en la oficina? Svetlana, tráeme café a mí también, le pidió a su esposa. Claro. Ella se dirigió a la cocina, e Igor la siguió con la mirada. Su andar parecía ligeramente tenso. Cuando Svetlana desapareció detrás de la puerta, Igor miró atentamente a Oleg. Este manoseaba nerviosamente el asa de la taza, evitando el contacto visual directo. En su comportamiento se percibía algo de culpa, como si hubiera sido descubierto infraganti. Oye, ¿y qué zapatos son esos en el recibidor? Preguntó Igor.
Los míos. Oleg se encogió de hombros. ¿Por qué? Por nada. Simplemente no los reconocí. Los compré nuevos la semana pasada. Marina los eligió. Igor asintió, pero sus pensamientos seguían dando vueltas en su cabeza. Algo andaba mal en aquella escena. Oleg parecía demasiado tenso para una visita de trabajo normal. Svetlana también se comportaba de forma extraña, normalmente se alegraba de su regreso y ahora parecía preocupada por algo. Svetlana regresó con el café y se sentó junto a su marido en el sofá. Igor sintió un ligero olor desconocido, no su perfume habitual, algo más fuerte, masculino. ¿Estás usando un perfume nuevo?, preguntó él. No, respondió ella rápidamente. Debe ser de Oleg. Él usa una colonia muy fuerte. Oleg sonrió. Marina me la regaló para mi cumpleaños. Dice que la anterior no le gustaba. Igor regresó mentalmente a los últimos meses de su matrimonio. ¿Cuándo había hablado Igor con Svetlana de verdad por última vez? ¿Cuándo se había interesado por sus asuntos, sus pensamientos, sus preocupaciones? El trabajo lo absorbía por completo, nuevos contratos, la expansión del negocio, asuntos financieros. Llegaba a casa tarde, cansado, pensando solo en comer y acostarse. Quizás Svetlana se sentía sola. Quizás le faltaba la atención, el calor que él había dejado de darle. La conversación continuó unos 15 minutos más, pero Igor escuchaba a medias. Observaba a su esposa y a su socio, tratando de entender qué le preocupaba tanto. Quizás solo era el cansancio después de un largo viaje. ¿O su intuición le decía algo importante? Finalmente, Oleg se levantó. Bueno, es hora de irme a casa. Marina probablemente ya esté durmiendo. Sí, claro, asintió Igor. Gracias por pasarte. Acompañó a Oleg hasta la puerta, observando cómo se ponía los mismos zapatos desconocidos. Caros, italianos, al parecer. Cuando Oleg trabajaba en su taller mecánico como simple mecánico, no podía permitirse ese tipo de calzado. Sin embargo, ahora era copropietario, sus ingresos habían aumentado. Hasta mañana, dijo Oleg, saliendo al porche. Hasta mañana. Igor cerró la puerta y regresó al salón. Svetlana estaba recogiendo la vajilla de la mesa. ¿Cansado?, preguntó ella, sin levantar la vista. Sí, mucho. Se sentó en el sillón donde acababa de estar Oleg. El cojín estaba cálido. ¿Y tú? ¿Cómo te fue sin mí? Normal. El trabajo, la casa. Puso las tazas en una bandeja. Denise pasó anteayer, pidiendo dinero para la universidad. ¿Cuánto? 15.000. Dijo que necesitaba pagar unas clases. Igor frunció el ceño. Recordaba que ya había pagado todas las clases al principio del semestre. ¿Para qué necesitaba más dinero su hijo? ¿Y por qué Denise no se lo pidió directamente a él, sino que acudió a su madre? En los últimos meses, su hijo lo evitaba claramente. En las cenas familiares, permanecía en silencio, respondía con monosílabos. Igor lo atribuía a problemas estudiantiles, pero ahora se preguntó, ¿y si el problema era el mismo? ¿Y si había sido un padre demasiado estricto, exigente y frío? ¿Se los diste? Sí. De acuerdo. Svetlana se llevó la vajilla a la cocina, e Igor se quedó sentado en el sillón, reflexionando. Definitivamente, algo no iba bien. Oleg, Denise, la propia Svetlana, todos se comportaban de forma extraña. ¿O simplemente estaba demasiado cansado y se estaba inventando problemas donde no los había? Se levantó y fue a la habitación. Svetlana ya estaba allí, cambiándose a su camisón. Igor notó que llevaba ropa interior nueva, de encaje, cara. Nunca la había visto antes. Bonita, dijo, asintiendo hacia la ropa interior. Gracias. Ella se puso rápidamente el camisón. La compré la semana pasada. ¿Para una ocasión especial? Svetlana lo miró con sorpresa. Simplemente me apetecía algo nuevo. ¿Acaso no puedo? Claro que puedes. Igor empezó a desvestirse. Solo que normalmente me consultas antes de hacer grandes compras. No es una compra tan grande. Él asintió. Pero mentalmente calculó el coste de aquel conjunto. Para su familia no era crítico, pero Svetlana siempre había sido ahorradora. ¿O quizás solo quería sentirse hermosa, deseada?
Quizás la ropa interior nueva era un intento de devolver el romance a su relación, que después de 25 años se había vuelto demasiado rutinaria, ordinaria. Se acostaron, e Igor intentó abrazar a su esposa, pero ella se apartó. Disculpa, estoy muy cansada. Fue un día difícil. Lo entiendo. Permaneció acostado en la oscuridad, escuchando su respiración. Svetlana se durmió rápidamente, pero su sueño era inquieto, se removía, murmuraba algo. Igor, en cambio, tardó mucho en conciliar el sueño, repasando en su mente los acontecimientos de la noche. Los zapatos desconocidos. La atención de Oleg. La ropa interior nueva de su esposa. El dinero para Denise. Cada detalle, por separado, podía tener una explicación sencilla, pero juntos se unían en un cuadro inquietante. ¿O era él mismo quien estaba creando este cuadro, porque se sentía culpable por haberse convertido en un marido y padre frío y distante? Por la mañana, Igor fue el primero en despertar. Svetlana aún dormía, y él, en silencio, se dirigió al baño. Mientras se duchaba, encontró unos calcetines masculinos en la cesta de la ropa sucia. Azul oscuro, claramente no suyos. Igor los levantó, examinándolos. Una talla más grande de la que él usaba. El corazón le latió más rápido. Esto ya no podía ser una coincidencia. Svetlana, llamó, saliendo del baño con los calcetines en la mano. Ella se despertó, frotándose los ojos. ¿Qué? ¿De quién son estos calcetines? Svetlana miró los calcetines, e Igor notó cómo por un segundo su rostro se tensó. Pero rápidamente se recompuso. De Denise, supongo. Pasó anteayer, ¿verdad? Denise usa otra talla. Entonces no lo sé. Se sentó en la cama, desviando la mirada. ¿Quizás unos tuyos viejos? ¿O alguien de los invitados los olvidó? Igor conocía sus calcetines. Estos definitivamente no eran suyos. Y no habían tenido invitados en varios meses. Pero no insistió, simplemente los arrojó de nuevo a la cesta y empezó a vestirse. Durante el desayuno, Svetlana estuvo callada, distraída. Varias veces Igor intentó hablar con ella, pero ella respondía con monosílabos, como si estuviera pensando en otra cosa. ¿Estás bien?, preguntó él finalmente. Sí, claro. Ella levantó la vista hacia él. Solo que no dormí bien. ¿Quizás deberías ir al médico? No es necesario. Pasará. Igor terminó el café y se levantó de la mesa. Necesitaba ir a la oficina, ocuparse de los asuntos acumulados durante el viaje de negocios. Pero los pensamientos sobre la noche anterior no lo dejaban en paz. Nos vemos esta noche, dijo, besando a su esposa en la mejilla. Hasta la noche. Al salir de casa, Igor miró una vez más el lugar donde el coche de Oleg había estado aparcado el día anterior. En el asfalto quedaban manchas de aceite, pequeñas, pero visibles. Significaba que el coche había estado allí bastante tiempo. Más de lo necesario para una breve visita de trabajo. Igor se subió a su coche y encendió el motor. La intuición le decía que algo estaba pasando. Algo que él no sabía. Y ese algo involucraba a las personas más cercanas a él. Pero, ¿y si el problema era el mismo? ¿Y si se había distanciado tanto de su familia que ahora veía amenazas donde no las había? Quizás debería simplemente hablar con Svetlana con franqueza, averiguar qué le preocupaba, qué había cambiado en su relación. Igor decidió que esa misma noche tendría una conversación seria con su esposa. Sin acusaciones, sin sospechas, simplemente como un marido que quiere entender a su esposa y arreglar las cosas. Pero en lo más profundo de su ser, ya sabía que la conversación podría revelar una verdad para la que no estaba preparado. Los días siguientes, Igor los pasó en un estado de inquietud oculta. El trabajo en el taller mecánico seguía su curso, clientes, pedidos, reuniones con proveedores, pero sus pensamientos volvían constantemente a aquella noche. A los calcetines en la cesta, a la atención de Oleg, a la ropa interior nueva de su esposa. Intentó convencerse de que todo eran coincidencias. 25 años de matrimonio. Un negocio, un hijo adulto, ¿acaso podía destruirse todo eso por unos pocos detalles extraños? Pero la intuición seguía enviando señales de alarma. El miércoles por la mañana, Igor decidió hablar con Denise. Llamó a su hijo y le propuso encontrarse para almorzar. No puedo, papá. La universidad, respondió Denise escuetamente. Denise,
Hace mucho que no hablamos. ¿Cómo te va en la universidad? ¿Y las clases por las que mamá te dio dinero? La pausa se prolongó. Igor escuchó cómo su hijo respiraba pesadamente por el teléfono. ¿Todo bien? Oye, llego tarde a clase. De acuerdo. Pero quedemos el fin de semana. Salgamos a algún sitio, hablamos. Veremos. Denise colgó, dejando a su padre con un sabor amargo. Antes, su hijo, aunque a regañadientes, aceptaba las reuniones. Ahora, claramente evitaba cualquier comunicación. Igor recordó cómo, de niño, Denise corría a su encuentro cuando regresaba del trabajo. Le contaba sobre la escuela, sus amigos, sus sueños. ¿Cuándo terminó eso? ¿Cuándo dejó él mismo de interesarse por la vida de su hijo, ignorando sus relatos con frases como, hablamos luego, o, papá está cansado? El jueves por la mañana, Igor decidió revisar las finanzas familiares. Accedió a la banca en línea y revisó los extractos del último mes. La mayoría de los gastos eran habituales: alimentos, servicios públicos, gasolina. Pero un concepto le llamó la atención: un retiro de efectivo por la cantidad de 200.000 rublos. Una suma considerable que no recordaba. Igor frunció el ceño, examinando la fecha de la operación. El viernes pasado, cuando él estaba de viaje de negocios. Svetlana tenía acceso a la cuenta, pero normalmente avisaba de los gastos grandes. Profundizó en las operaciones y descubrió otras irregularidades. Transferencias regulares de pequeñas cantidades, de 15 a 20.000, a cuentas desconocidas. En 3 meses se habían acumulado casi 300.000. Igor sintió un escalofrío. Esto ya no podía ser una coincidencia o un olvido. Esa noche, decidió preguntar directamente a su esposa. Svetlana, ¿recuerdas en qué gastaste 200.000 la semana pasada? Svetlana se quedó inmóvil, con un plato en las manos. Igor notó cómo por un segundo su rostro palideció. ¿200.000? Preguntó ella, y en su voz hubo una nota de incertidumbre. Sí. Un retiro de efectivo el viernes. Ah, sí. Puso el plato en el lavavajillas, sin volverse hacia su marido. Mi madre me pidió dinero para la reforma de su apartamento. Dijo que los obreros exigían un adelanto en efectivo. ¿Una reforma importante? Está arreglando el baño. Las tuberías son viejas, hay que cambiarlas todas. Igor asintió. La explicación sonaba razonable. El apartamento de su suegra realmente necesitaba una reforma, y los obreros a menudo preferían el pago en efectivo. Pero al día siguiente, cuando Svetlana se fue a trabajar, él decidió llamar a su suegra. ¿Anna Petrovna? Soy Igor. ¿Cómo va la reforma? ¿Qué reforma? Preguntó sorprendida su suegra. Svetlana me dijo que estabais arreglando el baño. Igor, no estoy planeando ninguna reforma. No tengo dinero para eso, y mi salud ya no es la misma. Igor sintió un nudo en el pecho. Entiendo. Debí haberme confundido. ¿Estás bien? Tu voz suena extraña. Todo normal. Mucho trabajo. Colgó el teléfono y se sentó en el sillón. Svetlana le había mentido. 200.000 rublos habían desaparecido en un lugar desconocido, y su esposa se había inventado una historia sobre la reforma de su madre. ¿Por qué? Igor intentó encontrar una explicación racional. Quizás Svetlana había gastado el dinero en algo personal y le avergonzaba admitirlo. ¿O quería darle una sorpresa? Pero 200.000 era una suma demasiado grande para una compra espontánea. ¿Y si estaba ayudando a algún pariente o amigo, pero no quería preocuparlo? Svetlana siempre había sido solidaria, dispuesta a ayudar. Pero entonces, ¿por qué mentir? ¿Por qué inventar una historia sobre la reforma de su madre? Esa noche, observó a su esposa con más atención. Svetlana se comportaba como de costumbre, preparaba la cena, hablaba del trabajo, preguntaba por sus asuntos. Pero Igor notó que evitaba el contacto visual directo, y cuando él hablaba de dinero, rápidamente cambiaba de tema. Por cierto, dijo, como por casualidad, noté varias transferencias a cuentas desconocidas. ¿Recuerdas qué fue eso? Svetlana se quedó inmóvil por un segundo, con la cuchara en la mano. ¿Qué transferencias? Cantidades pequeñas, pero regulares. De 15 a 20.000. Ah, eso, dejó la cuchara. Estoy ayudando a Irina. Tiene una situación laboral complicada y me pidió un préstamo. ¿Irina?
Igor frunció el ceño. Pero ella gana bien en el banco. Sí, pero tiene problemas. No quiere dar detalles, le da vergüenza. Otra explicación que parecía plausible. Irina era realmente una amiga cercana de Svetlana y ella podría haberle pedido ayuda. Pero, ¿por qué entonces las transferencias iban a diferentes cuentas? Después de cenar, Svetlana fue a bañarse e Igor se quedó en el salón con su ordenador portátil. Decidió revisar algunas operaciones bancarias más. Al examinar los extractos de los últimos 3 meses, descubrió otras irregularidades, transferencias regulares de pequeñas cantidades a cuentas desconocidas, pago de servicios que él no había solicitado. Un concepto llamó especialmente su atención, un pago en el restaurante Imperial. Un lugar caro donde él y su esposa nunca habían cenado. La fecha era de hacía 2 semanas, cuando él estuvo en el trabajo hasta tarde. Igor abrió una nueva pestaña y encontró la página web del restaurante. Estudió el menú, las fotos del interior. Definitivamente no era un lugar al que Svetlana iría sola. Eso significaba que había estado allí con alguien. ¿Quizás con la misma Irina? ¿O con colegas? Pero entonces, ¿por qué no se lo había contado? El sonido del agua que caía de la bañera cesó. Igor cerró rápidamente el navegador y fingió estar leyendo el correo electrónico del trabajo. El baño está libre, dijo Svetlana, pasando al dormitorio con una bata. Gracias. Esperó unos minutos, luego entró al baño. En el estante había nuevos frascos de cosméticos, cremas caras que no había visto antes. Igor tomó una de ellas, leyó la etiqueta. Una marca francesa, el precio seguramente no era bajo. En el dormitorio, Svetlana ya estaba acostada en la cama, hojeando una revista. ¿Nuevos cosméticos?, preguntó él, sentándose en el borde de la cama. Sí. Una amiga me los recomendó. ¿Caros? No mucho. Ella no levantó la vista de la revista. Los pedí por internet, había descuentos. Igor asintió, pero mentalmente calculó el coste de todos los frascos. Otro gasto del que no tenía conocimiento. Esa noche, no pudo dormir durante mucho tiempo, analizando las extrañezas acumuladas. El dinero desaparecido, la mentira sobre la reforma de su suegra, la cuenta del restaurante caro, los cosméticos nuevos. Cada detalle por separado podía tener una explicación inocente, pero juntos dibujaban un cuadro inquietante. A la mañana siguiente, Igor decidió actuar. Esperó a que Svetlana se fuera a trabajar y registró sus cosas. En su bolso encontró recibos de tiendas que él rara vez visitaba, tarjetas de visita de salones de belleza, entradas de teatro. Las entradas le interesaron especialmente. 2 entradas para la obra Anna Karenina el sábado pasado. Asientos en diferentes filas, 7ª fila, asiento número 15, y 10ª fila, asiento número 8. Svetlana había dicho que había ido al teatro con su amiga Irina. Pero, ¿por qué comprar entradas en filas diferentes? Igor sacó su teléfono y marcó el número de Irina. ¿Irina? Soy Igor, el marido de Svetlana. Hola, Igor. ¿Ha pasado algo? No, todo bien. Solo quería preguntar, ¿qué tal la obra el sábado pasado? ¿Qué obra? Anna Karenina. Svetlana dijo que fuisteis juntas. Igor, el sábado pasado estuve en la casa de campo de mis padres. Y hace un mes que no veo a Svetlana. Igor sintió que la tierra se le abría bajo los pies. Entiendo. Debí haberme confundido. ¿Estás seguro de que todo está bien? Tu voz suena un poco. Todo normal. Mucho trabajo. Disculpa la molestia. Colgó el teléfono y se sentó en el sofá. Svetlana le había mentido de nuevo. No había estado en el teatro con su amiga, sino con otra persona. ¿Con quién? Igor tomó las entradas y las examinó con atención. Los asientos en filas diferentes podrían significar que las entradas se compraron por separado. En momentos diferentes. O que entre ella y su acompañante existía una relación especial que requería precaución. Intentó recordar qué había hecho el sábado pasado. Había trabajado en la oficina hasta tarde, revisando documentos de un nuevo contrato. Svetlana le dijo que iba al teatro con Irina, y él no le había preguntado los detalles. Ahora quedaba claro que su esposa llevaba una doble vida. Gastaba dinero de manera que él no sabía, mentía sobre sus planes, se encontraba con alguien en secreto. ¿Pero con quién?
Igor recordó aquella noche en que regresó de su viaje de negocios. Oleg, su tensión, los zapatos desconocidos. ¿Y sí? No, era imposible. Oleg era su amigo y socio. Se conocían desde hacía 15 años, construyeron el negocio juntos. Oleg tenía a su esposa Marina, parecían una pareja feliz. Pero las dudas ya se habían instalado en su cabeza y envenenaban cada pensamiento. Igor comprendió que no podría vivir tranquilo hasta que no supiera la verdad. Aunque esa verdad resultara dolorosa. Recordó cómo conoció a Svetlana 27 años atrás. Ella trabajaba como contable en una pequeña empresa. Hermosa, inteligente, con ojos amables. Se enamoraron a primera vista, se casaron al cabo de un año. Los primeros años fueron felices. Hacían planes, soñaban con el futuro, se alegraban de cada día que pasaban juntos. Luego nació Denise, y Svetlana se dedicó por completo a la familia. Igor trabajaba cada vez más, esforzándose por mantener a su esposa e hijo. ¿Cuándo empezó todo a ir mal? ¿Cuándo dejaron de ser un equipo y se convirtieron simplemente en vecinos de casa? Igor decidió observar a su esposa con más atención. Seguir a dónde iba, con quién se encontraba, en qué gastaba el dinero. Quizás todas sus sospechas resultarían infundadas y lo que ocurría tendría una explicación sencilla. Pero su intuición le decía que la explicación distaría mucho de ser sencilla. Esa noche, durante la cena, observó atentamente a Svetlana. Ella hablaba del trabajo, de los planes para el fin de semana, pero en su comportamiento se percibía cierta nerviosidad. Miraba con frecuencia el teléfono, que yacía boca abajo junto al plato. ¿Alguien llama?, preguntó Igor, cuando el teléfono vibró una vez más. Publicidad, respondió rápidamente Svetlana, sin levantar el auricular. ¿Quizás sea importante? No, tonterías. Pero Igor notó cómo apretó los labios con nerviosismo. Alguien intentaba contactar con ella, pero no quería responder delante de su marido. Después de cenar, Svetlana se fue al dormitorio, e Igor se quedó en el salón. Escuchó cómo ella hablaba en voz baja por teléfono, pero no pudo distinguir las palabras. La conversación duró unos 10 minutos, luego el silencio. Igor comprendió que estaba al borde de un descubrimiento que podría cambiar su vida para siempre. Una parte de él quería detenerse, no seguir investigando, mantener la ilusión de un matrimonio feliz. La otra parte exigía saber la verdad, por dolorosa que fuera. Eligió la verdad. Igor decidió actuar con cautela. Preguntas directas y acusaciones podrían ahuyentar a Svetlana si realmente estaba escondiendo algo. Era mejor observar, reunir pruebas y luego sacar conclusiones. El lunes por la mañana, le anunció a su esposa que se iba de viaje de negocios durante 3 días. ¿A dónde?, preguntó Svetlana, untando mantequilla en la tostada. A ver a unos nuevos proveedores. Necesito inspeccionar su producción en persona, discutir las condiciones. Entiendo. Ella no levantó la vista del desayuno. ¿Cuándo regresarás? El jueves por la noche. Igor observó atentamente la reacción de su esposa. Ninguna emoción particular, ni tristeza por la separación, ni alegría por la libertad que se avecinaba. Solo una tranquila aceptación de la información. Pero notó cómo por un segundo sus ojos brillaron, como si hubiera recibido una noticia largamente esperada. De acuerdo. Buen viaje. Igor hizo su maleta, se despidió de su esposa y se marchó. Pero en lugar de ir al aeropuerto, se dirigió al centro de la ciudad, donde alquiló una habitación en un pequeño hotel. La habitación era modesta, pero con una ventana que daba al patio, nadie podía ver su coche desde la calle. El primer día lo pasó esperando. Por la noche, fue a su casa y aparcó en un callejón desde donde se veía bien la entrada a la urbanización. Svetlana regresó del trabajo a su hora habitual, sobre las 7 de la tarde. Nadie más llegó. Pero a las 10 de la noche, la propia Svetlana salió de la casa. Se subió al coche y se marchó. Igor intentó seguirla, pero la perdió en el atasco de la calle principal. Cuando llegó al cruce, su esposa ya había desaparecido. Igor regresó a casa y esperó. Svetlana apareció solo a la 1:30 de la madrugada. Se veía satisfecha, incluso feliz, caminaba con paso ligero, tarareando algo en voz baja. Al segundo día, Igor decidió acercarse más. Esperó a que Svetlana se fuera a trabajar y se coló en la urbanización por una entrada trasera que usaban los obreros.
Se escondió entre los arbustos frente a su casa y esperó. Cerca del mediodía, un coche familiar, un sedán gris de Oleg, se detuvo frente a la casa. Igor sintió como su corazón se aceleraba. Oleg salió del coche, miró a su alrededor y se dirigió a la puerta principal. Tenía una llave. Igor apretó los puños. Oleg tenía una llave de su casa. Esto ya no podía ser una coincidencia ni un malentendido. Oleg desapareció dentro de la casa. Igor intentó acercarse para mirar por las ventanas, pero el perro del vecino, un enorme Rottweiler, lo vio y empezó a ladrar. El ladrido era fuerte, insistente, y atraía la atención. «Quieto, Rex», gritó el vecino, asomándose por la ventana. «¿Qué pasa ahí?». Igor se agachó detrás de los arbustos, pero el perro seguía ladrando, señalando directamente hacia él. El vecino salió al patio, con un bate de béisbol en la mano. «¿Quién anda ahí?». «Sal». Igor comprendió que lo podían descubrir. Se arrastró sigilosamente hacia atrás, hasta la valla, y la saltó hacia el jardín del vecino. Desde allí salió a la calle y rápidamente llegó a su coche. El corazón le latía con adrenalina y rabia. Oleg estaba en su casa, tenía las llaves, se sentía como en la suya. Y Svetlana. Svetlana le había dado esas llaves. Pero Igor se obligó a calmarse. Quizás había una explicación razonable. Quizás Oleg había venido por asuntos de trabajo, a buscar algún documento. Aunque, ¿qué documentos podría haber en casa? Igor encendió el coche y se marchó. Necesitaba tiempo para asimilar lo que había visto. Pero una cosa estaba clara, sus sospechas se confirmaban. Por la noche, volvió a vigilar la casa. A las 8 de la tarde, Svetlana salió, subió a su coche y condujo hacia el centro. Esta vez, Igor estaba preparado, se mantuvo a una distancia segura, sin perderla de vista. Svetlana se dirigió hacia la carretera rural. Igor la siguió, tratando de no llamar la atención. Media hora después, ella giró hacia un pequeño hotel rural, Beryozki, Los Abedules. Igor aparcó tras una curva y se acercó a pie al hotel. El coche de su esposa estaba en el aparcamiento junto al sedán gris de Oleg. Así que se estaban reuniendo allí. Igor intentó entrar en el hotel, pero la recepcionista lo miró atentamente. ¿A quién busca? Quería alquilar una habitación. Lo siento, no hay habitaciones libres. Puede dejar una solicitud para mañana. Igor asintió y salió. Intentar entrar en el hotel era demasiado arriesgado. Pero ya había visto suficiente. Regresó a su coche y esperó. 2 horas después, Svetlana y Oleg salieron del hotel. No se cogían de la mano, no se abrazaban, pero entre ellos había esa cercanía especial que solo existe entre amantes. Hablaban en voz baja, Svetlana reía, Oleg le tocaba la mano. Igor apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. 25 años de matrimonio, sueños compartidos, planes de futuro, todo se desmoronaba ante sus ojos. Pero junto con el dolor, vino la furia. No solo contra Svetlana, sino también contra sí mismo. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo no darse cuenta de que su esposa se había enamorado de otro? Svetlana y Oleg se subieron a sus coches y se fueron en direcciones opuestas. Igor siguió a su esposa. Ella fue a un centro comercial, donde pasó aproximadamente 1 hora, y luego se dirigió a casa. Igor decidió no regresar al hotel. Necesitaba reflexionar sobre lo que había visto, entender qué hacer a continuación. Fue a la oficina, allí podía sentarse tranquilamente y ordenar sus pensamientos. El taller mecánico estaba casi vacío, el día de trabajo estaba terminando. Igor entró en su despacho y se sentó a la mesa. Fuera, el sol se ponía, proyectando largas sombras en el suelo. Así que, los hechos eran evidentes. Svetlana le era infiel con Oleg. Se reunían en un hotel rural, Oleg tenía llaves de su casa y gastaban el dinero familiar en sus encuentros. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿1 mes? ¿6 meses? ¿1 año? Igor intentó recordar cuándo comenzó el comportamiento extraño de su esposa. Los cosméticos nuevos, la ropa interior cara, las frecuentes demoras en el trabajo. Todo esto había comenzado aproximadamente hace medio año. Así que la aventura llevaba ya bastante tiempo. Pero, ¿qué hacer con este conocimiento? ¿Armar un escándalo? ¿Exigir explicaciones? ¿Pedir el divorcio? Igor comprendió que,
por el momento, no tenía pruebas irrefutables. Los había visto salir del hotel, pero eso no significaba que hubieran tenido relaciones sexuales allí. Teóricamente, podrían haber tenido reuniones de negocios, aunque eso sonaba poco convincente. No, necesitaba pruebas más contundentes. Fotografías, grabaciones, algo que no dejara lugar a dudas. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró Marina, la esposa de Oleg. Parecía preocupada, con la angustia reflejada en sus ojos. «Igor», exclamó. «Creía que estabas de viaje de negocios». «Regresé antes». La miró atentamente. «¿Ha pasado algo?» «Pues no, solo», Marina dudó. «Oleg dijo que teníais una reunión importante, pero no está ni en casa ni en la oficina». «¿Qué reunión?» «Con unos nuevos inversores. Dijo que habíais quedado de veros hoy». Igor sintió cómo se le encogía todo por dentro. Oleg le había mentido a su esposa de la misma manera que Svetlana le había mentido a él. Así que ambos llevaban una doble vida, engañando a sus cónyuges. Probablemente se confundió, le dijo a Marina. La reunión se pospuso. Entiendo. Marina asintió, pero en sus ojos se leía la duda. Si ves a Oleg, dile que le estaba buscando. Claro. Marina se dirigió a la salida, pero se detuvo en la puerta y se volvió. Igor, ¿puedo hablar contigo? ¿A solas? Él asintió. Oye, comenzó Marina, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. No sé cómo decir esto, pero me parece que Oleg está ocultando algo. ¿Qué, exactamente? Ha empezado a quedarse hasta tarde con frecuencia, inventa excusas diferentes. Dice que tienes reuniones importantes, negociaciones, y cuando te llamo, resulta que no hay ninguna reunión. Igor sintió como su pulso se aceleraba. Marina sospechaba lo mismo que él. ¿Quizás simplemente no quiere hablar de asuntos de trabajo en casa? No, no es eso. Marina negó con la cabeza. Él ha cambiado. Se ha vuelto reservado, irritable. Compra cosas caras, y cuando le pregunto de dónde saca el dinero, dice que es una prima. ¿Qué cosas? Relojes, trajes, zapatos. La semana pasada compró un teléfono nuevo, caro. Dijo que el viejo se había roto, pero yo lo vi, el viejo funcionaba bien. Igor recordó aquellos zapatos desconocidos en su recibidor. Caros, italianos. Así que Oleg realmente estaba gastando dinero en sí mismo. Marina, ¿no has notado si se ha encontrado con alguien? ¿Fuera del trabajo? Marina lo miró atentamente. ¿Y tú sabes algo? Igor dudó. ¿Debería revelarle sus sospechas? Por un lado, ella tenía derecho a saber la verdad sobre su marido. Por otro, aún no tenía pruebas irrefutables. Solo que también he notado cosas extrañas en su comportamiento, dijo con cautela. Igor, si sabes algo, dímelo. No puedo seguir viviendo en la ignorancia. Él la miró a los ojos y vio allí el mismo dolor que sentía él. Dolor por la traición de las personas más cercanas. Mañana por la noche síguele, dijo en voz baja. Mira a dónde va. ¿Crees que él? No lo sé. Pero es mejor saber la verdad que vivir en la duda. Marina asintió, e Igor vio cómo en sus ojos aparecía la determinación. De acuerdo. Lo comprobaré. Y Marina, Igor dudó. Si encuentras algo sospechoso en casa, documentos, apuntes, lo que sea, haz copias. ¿Crees que el asunto no es solo una infidelidad? No lo sé. Pero es mejor estar preparado para todo. Se despidieron, e Igor se fue al hotel. Ahora sabía que no estaba solo en sus sospechas. Marina también sentía que la estaban engañando. Mañana, ambos sabrían la verdad. Por dolorosa que fuera. Esa noche, Igor no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Pensó en los 25 años de matrimonio, en lo felices que habían sido Svetlana y él al principio. En cómo se fueron distanciando poco a poco, cómo el trabajo se volvió más importante que la familia, cómo él dejó de percibir las necesidades de su esposa. Quizás él mismo tenía la culpa de lo sucedido. Quizás si hubiera sido un marido más atento, Svetlana no habría buscado consuelo en otra parte. Pero la infidelidad es una elección. Y Svetlana había tomado su decisión, sin intentar salvar el matrimonio, sin hablar abiertamente de sus problemas. Igor comprendió que mañana su vida podría cambiar para siempre.
pero estaba preparado para ello. Preparado para saber la verdad y aceptar todas las consecuencias. Incluso si esa verdad destruía todo en lo que él creía. Igor regresó a casa el jueves por la noche, tal como había planeado. Svetlana lo recibió con una sonrisa, le preguntó por el viaje de negocios, lo ayudó a deshacer la maleta. Exteriormente, todo parecía normal, pero ahora Igor veía la falsedad en cada uno de sus gestos. ¿Cómo te va?, preguntó él, observando la reacción de su esposa. Normal. El trabajo, la casa. Svetlana colgaba sus camisas en el armario. Oleg vino ayer, preguntó cuándo regresarías. Igor apretó la mandíbula. Oleg vino. Por supuesto que vino. Con sus propias llaves, a su casa, a su esposa. ¿Por trabajo? Sí. Algo sobre un nuevo contrato, dijo. Las mentiras brotaban de sus labios con tal naturalidad, como si hubiera practicado el engaño durante años. Igor asintió, fingiendo que creía. Al día siguiente en la oficina, decidió revisar los documentos financieros de la empresa. Si Svetlana y Oleg se estaban viendo, quizás no se limitaban a gastar el dinero familiar. Quizás también habían metido mano en la caja corporativa. Igor abrió el programa de contabilidad y comenzó a revisar las operaciones de los últimos meses. La mayoría de los gastos parecían normales: salarios, compra de piezas, alquiler, servicios públicos. Pero algunas partidas generaban dudas. Transferencias regulares de pequeñas sumas a cuentas que no reconocía. Pago de servicios a empresas con las que no trabajaban. Compra de materiales a proveedores que no recordaba. Igor profundizó en los detalles. Las transferencias iban a cuentas de 3 organizaciones diferentes. Las sumas eran pequeñas, de 15 a 30.000 rublos, pero regulares. En medio año, ascendían a casi $500,000. Intentó buscar información sobre estas organizaciones en Internet. 2 de ellas resultaron ser empresas fantasma, registradas recientemente, con direcciones legales en casas residenciales, sin actividad real. La tercera era más sólida, una empresa de construcción, pero Igor no recordaba que hubieran colaborado con ella. ¿Quién podría haber realizado estas operaciones? Solo él mismo, Oleg y la contable principal, Svetlana, tenían acceso a las cuentas corporativas. El círculo de sospechosos se reducía. Igor imprimió los extractos y examinó atentamente las firmas en los documentos. La mayoría de las operaciones estaban firmadas por Svetlana como contable principal y visadas por Oleg como director comercial. Su propia firma no aparecía. Así que actuaban a sus espaldas. Robaban dinero del negocio conjunto, amparándose en documentos ficticios. Igor sintió cómo la ira le bullía por dentro. No solo engañaban a sus cónyuges, sino que también robaban a la empresa. Su empresa, la que había construido durante 15 años. Pero se obligó a calmarse. Necesitaba actuar con frialdad, reunir todas las pruebas y luego tomar decisiones. Tomó el teléfono y marcó el número del banco. Buenos días. Soy Igor Kuznetsov, director del taller mecánico Masterplus. Necesito información detallada sobre varias operaciones. Claro. Dígame los números de las operaciones. Igor dictó los números de las transferencias más grandes. El empleado del banco verificó la información. Las operaciones han sido realizadas por su contable principal, Svetlana Kuznetsova, y visadas por el director comercial, Oleg Voronov. Todos los documentos están en regla. Entiendo. ¿Y podría decirme a qué cuentas se transfirieron exactamente los fondos? Un momento. Las transferencias se realizaron a cuentas de 3 organizaciones: Stroyinvest, Technoservice y Alpha Stroy. Todo coincidía. Gracias por la información. De nada. Que tenga un buen día. Igor colgó y reflexionó. $500,000 era una suma considerable. ¿A dónde podría haber ido ese dinero? ¿A encuentros en hoteles rurales? ¿A regalos mutuos? ¿O tenían planes más ambiciosos? Decidió revisar una cosa más. Abrió la caja fuerte de su oficina y contó el efectivo. Normalmente, guardaba allí unos 100.000 rublos para gastos imprevistos. Ahora, en la caja fuerte solo había 30.000. ¿Quién podría haber tomado el dinero? Las llaves de la caja fuerte solo las tenían él y Oleg, en caso de que algo le pasara a Igor y fuera necesario pagar urgentemente salarios o suministros. Igor sintió cómo le temblaban las manos de rabia.
Oleg no solo se acostaba con su esposa, sino que también robaba de la caja fuerte. El hombre al que consideraba un amigo y socio, en quien confiaba como en sí mismo. En ese momento, la puerta del despacho se abrió y entró el propio Oleg. Hola, dijo, como si nada. ¿Qué tal el viaje de negocios? Igor apenas se contuvo de abalanzarse sobre él a puñetazos. Normal. Cerró la caja fuerte y se volvió hacia Oleg. Oye, ¿no cogiste dinero de la caja fuerte? ¿De la caja fuerte? Oleg dudó un segundo. Sí, lo cogí. Era necesario pagar urgentemente un envío de piezas, y tú no estabas. Pensé que no te importaría. ¿Cuánto cogiste? Unos 70.000. Lo devolveré mañana. Otra mentira. Igor recordaba perfectamente que todos los envíos se habían pagado por adelantado. No había habido ningún pago urgente. De acuerdo. No lo olvides. Claro. Oleg se sentó en el sillón frente a la mesa. Oye, estuve pensando en la expansión del negocio. Quizás deberíamos abrir otro taller mecánico. ¿Dónde? En el lado sur de la ciudad. Hay un buen local disponible allí, barato. Igor miró atentamente a su socio. Oleg le proponía expandirse en un momento en que el dinero desaparecía de la empresa. ¿Coincidencia? ¿Cuánto hay que invertir? Unos 3 o 4 millones. Pero se recuperará rápido, hay un buen flujo de coches allí. ¿De dónde sacaremos el dinero? Podemos pedir un crédito. O encontrar un inversor. Igor asintió, pero sus pensamientos estaban en algo completamente diferente. ¿Y si Oleg proponía la expansión no para desarrollar el negocio, sino para obtener acceso a sumas aún mayores? Un crédito de 3 millones era mucho dinero que se podía robar poco a poco. Lo pensaré, dijo. Hay que calcularlo todo. Claro. Tómate tu tiempo. Oleg se levantó. Oleg se fue, e Igor se quedó sentado en el despacho, asimilando lo que había oído. Igor cerró el despacho con llave y se dirigió a la salida. En la puerta del taller mecánico lo alcanzó Marina. Igor, espera. Él se giró. Marina parecía alterada, con la preocupación reflejada en sus ojos. ¿Qué pasó? ¿Puedo hablar contigo? ¿A solas? Igor asintió. Se apartaron, lejos de la entrada. Mira, comenzó Marina, jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. Ayer por la noche lo comprobé. Oleg dijo que iba a verte para hablar de un nuevo proyecto. Pero llamé a la oficina y el guardia dijo que no había nadie. Igor sintió como su pulso se aceleraba. Oleg le había mentido de nuevo a su esposa, utilizándolo a él como coartada. Entiendo. Igor, no puedo seguir viviendo así. Necesito saber la verdad. Sea lo que sea. Esta noche síguele una vez más, dijo Igor. Yo también lo observaré. Luego comparamos la información. De acuerdo. Estoy lista. Marina dudó. ¿Y tú encontraste algo sospechoso? Igor dudó. ¿Debería contarle las manipulaciones financieras? Por el momento, no estaba seguro de la magnitud del engaño. Hay algunas irregularidades en los documentos, dijo con cautela. Pero es demasiado pronto para sacar conclusiones. Entiendo. Marina asintió. Si encuentras algo concreto, dímelo. Tengo derecho a saber. Claro. Por la noche, regresó a casa a su hora habitual. Svetlana preparaba la cena, tarareando una melodía. Parecía inusualmente animada, como si anticipara algo agradable. ¿Cómo te va? Preguntó Igor, abrazando a su esposa por la cintura. Bien. Ella se volvió hacia él y sonrió. Te extrañé. Igor sintió como todo se le encogía por dentro. Decía que lo extrañaba, pero al día siguiente se iba a encontrar con su amante. Durante la cena, Svetlana estuvo especialmente cariñosa, se interesó por sus asuntos, le contó historias divertidas del trabajo e incluso le propuso abrir una botella de vino. Igor comprendió que era una actuación, pero él siguió su papel. Después de cenar, se sentaron en el salón a ver la televisión. Pero Igor vio que Svetlana no podía concentrarse en la pantalla. Miraba constantemente el reloj, jugueteaba con el mando a distancia, suspiraba. ¿Estás preocupada por algo? Preguntó él. No, solo estoy cansada. Ella se acurrucó contra él. Mañana es fin de semana,
descansaré. Igor abrazó a su esposa, sintiendo lo tensa que estaba. Mañana, lo más probable es que todo lo que habían construido durante 25 años se desmoronara. Pero él estaba preparado para ello. Preparado para descubrir quién era realmente la mujer a la que había amado durante toda su vida adulta. Igor pasó una noche inquieta, dando vueltas en la cama y planificando sus próximos movimientos. Junto a él dormía Svetlana, y él la observaba con amargura, su rostro sereno. ¿Cómo podía ella mentir con tanta naturalidad, hacerse pasar por una esposa amorosa, cuando se estaba encontrando con su mejor amigo? Por la mañana, durante el desayuno, Svetlana se comportó como de costumbre, preguntó por sus planes para el día, habló de sus propios asuntos. Igor escuchaba atentamente. ¿Qué vas a hacer esta noche?, preguntó él, untando mantequilla en el pan. Me quedaré en casa, respondió Svetlana, sin levantar la vista del café. Estoy muy cansada. Solo quiero relajarme, ver una película. Igor asintió, anotando mentalmente otra mentira. ¿Quizás vemos una película juntos?, propuso, comprobando su reacción. Claro, aceptó Svetlana rápidamente. Sería genial. Otra mentira. Si realmente planeara quedarse en casa, se habría alegrado de una noche juntos. Pero aceptó demasiado rápido, como si intentara disipar sospechas. En la oficina, Igor no podía concentrarse en el trabajo. Sus pensamientos volvían constantemente a la noche que se avecinaba. Debía seguir a su esposa, averiguar a dónde iría y con quién se encontraría. Pero, ¿cómo hacerlo sin que se diera cuenta? Cerca del mediodía, Marina lo llamó. Igor, soy yo. ¿Puedes hablar? Sí, claro. Encontré algo en casa. ¿Qué? Documentos. Oleg los escondía en su despacho. Son algunos esquemas, cálculos. Los fotografié, pero no entiendo qué significan. Igor sintió como su pulso se aceleraba. ¿Quizás eran pruebas de las manipulaciones financieras? ¿Puedes enviarme las fotos? Sí, te las mando ahora mismo. Unos minutos después, las fotos llegaron al teléfono de Igor. Las abrió y sintió como la sangre se le helaba. Eran esquemas de desvío de dinero de la empresa, planes para crear empresas ficticias, cálculos para la bancarrota del taller mecánico. Todo estaba detallado y bien pensado. Oleg y Svetlana planeaban llevar la empresa a la bancarrota, comprar sus activos por una miseria a través de empresas fantasma y luego reactivar el negocio ya bajo su control. Marina, dijo, tratando de mantener la calma. Son documentos muy importantes. Guarda los originales. ¿Qué significa esto? Significa que no solo estaban planeando un romance. Querían robar mi negocio. Marina permaneció en silencio, asimilando lo que había escuchado. ¿Cuánto tiempo llevaban preparando esto? A juzgar por las fechas, más de un año. Igor estudió las fotos. Lo calcularon todo hasta el más mínimo detalle. Entonces, el romance no fue una casualidad. No. Fue parte del plan. Estaban jugando a largo plazo. ¿Qué vamos a hacer? Esta noche reuniremos las últimas pruebas. Y luego decidiremos cómo actuar. Después de hablar con Marina, Igor comprendió por completo la magnitud de la traición. No era solo una infidelidad, era una conspiración con el objetivo de arruinarlo por completo. Svetlana y Oleg planeaban dejarlo sin nada. Igor sintió cómo la rabia le bullía por dentro. No solo contra los traidores, sino también contra sí mismo. ¿Cómo pudo ser tan ciego? ¿Cómo pudo confiarle su vida, su negocio, su futuro? Pero ahora no era el momento para la autoflagelación. Tenía que actuar. Igor llamó a su abogado. ¿Víctor Mikhailovich? Soy Igor Kuznetsov. Necesito una consulta urgente. Dígame. Si descubro que mis socios están robando dinero de la empresa, ¿qué opciones tengo? Depende de la magnitud y de las pruebas. Si hay pruebas claras de fraude, se puede presentar una denuncia a la policía y una demanda judicial. ¿Y si planean la bancarrota de la empresa? Eso ya es una quiebra fraudulenta. Un delito muy grave. Igor, ¿qué está pasando? Todavía no puedo decirlo. Pero si le envío los documentos, ¿podría evaluar las perspectivas del caso? Claro. Envíelos, los estudiaré. Igor envió al abogado las fotos de los documentos que había encontrado Marina y los extractos de las operaciones bancarias.
Por la noche, regresó a casa a su hora habitual. Svetlana preparaba la cena y parecía inusualmente nerviosa. Se le cayeron los platos varias veces, se distraía, olvidaba lo que decía. ¿Estás bien?, preguntó Igor. Sí, solo cansada. Puso un plato delante de él. Durante la cena, Svetlana estuvo callada, distraída. Miraba constantemente el reloj, jugueteaba con la servilleta. Igor veía que estaba nerviosa por la próxima reunión. ¿Qué película vamos a ver?, preguntó él. Elige tú, respondió ella, sin levantar la vista. ¿Quizás algo romántico? Hace mucho que no vemos algo juntos. Svetlana se sobresaltó, como si la hubieran golpeado. Sí, claro. Como quieras. Después de cenar, se sentaron en el salón. Igor encendió la televisión, pero vio que Svetlana no podía concentrarse en la pantalla. Miraba constantemente el teléfono, que estaba boca abajo. A las 7:30, el teléfono vibró. Svetlana miró rápidamente la pantalla y rechazó la llamada. ¿Quién llamó?, preguntó Igor. Algún tipo de publicidad. Unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Svetlana volvió a rechazar la llamada, pero Igor alcanzó a ver la letra O en la pantalla. ¿Quizás era importante?, insistió él. No, tonterías. Svetlana apagó el sonido del teléfono. Vamos a ver la película. Pero evidentemente no podía concentrarse en la película. Cada pocos minutos miraba el teléfono, se movía inquieta en el sofá, suspiraba. A las 8 se levantó. Disculpa, me duele la cabeza. Voy a la farmacia a por un medicamento. ¿Puedo ir yo?, ofreció Igor. No, no. Necesito tomar el aire. Vuelvo rápido. Se fue al dormitorio y unos minutos después salió ya cambiada, con vaqueros, una blusa bonita, maquillaje ligero. Para ir a la farmacia, parecía demasiado arreglada. Vuelvo enseguida, dijo, besándolo en la mejilla. De acuerdo. Yo seguiré viendo la película. Svetlana se fue, e Igor esperó el sonido del motor del coche arrancando y se vistió rápidamente. Miró por la ventana, su esposa ya salía por la puerta de la urbanización. Igor se subió a su coche y la siguió, manteniéndose a una distancia segura. Svetlana no conducía hacia la farmacia, sino hacia el centro de la ciudad. Igor la siguió, tratando de no llamar la atención. 20 minutos después, ella aparcó cerca del edificio del Teatro Dramático. Igor se detuvo en un callejón y observó. Svetlana salió del coche, se arregló el pelo y se dirigió a la entrada del teatro. En la entrada la esperaba Oleg. Igor sintió como todo se le revolvía por dentro. Ahí estaba, la verdad que tanto temía descubrir. Su esposa y su mejor amigo se encontraban como una pareja cualquiera. Oleg tomó a Svetlana del brazo y entraron al teatro. Igor permaneció en el coche, apretando el volante e intentando contener la furia. Sacó su teléfono y le escribió a Marina: están en el teatro. Juntos. La respuesta llegó casi de inmediato: lo sé. Yo también estoy aquí. Los vi. Igor miró a su alrededor y notó el coche familiar de Marina al otro lado de la calle. Así que ella también estaba siguiendo a su marido. Salió del coche y se acercó a Marina. Ella estaba sentada al volante y las lágrimas le corrían por las mejillas. Marina, dijo en voz baja, golpeando la ventanilla. Ella bajó el cristal y lo miró con los ojos enrojecidos. ¿Cuánto tiempo lleva esto?, preguntó ella. No lo sé. Unos 6 meses, supongo. Soy una tonta. Debería haberme dado cuenta antes. Igor se sentó en el coche junto a ella. Ambos fuimos ciegos. Confiábamos en ellos. ¿Qué hacemos ahora? Esperar. Reunir pruebas. Y luego decidir. Permanecieron en silencio, observando la entrada del teatro. 2 horas después, los espectadores empezaron a salir del teatro. Igor vio a Svetlana y a Oleg, caminaban abrazados, hablaban en voz baja de algo. En la entrada se detuvieron, Oleg le dijo algo a su esposa, y ella se rió. Igor apretó los puños. Parecían felices, enamorados. Como si él y Marina no existieran para ellos. Se separaron y se dirigieron a sus coches. Igor siguió a su esposa hasta casa. Ella aparcó en el garaje y entró en la casa.
Igor esperó unos minutos y luego entró él también. ¿Qué tal la cabeza?, preguntó cuando Svetlana apareció en el salón. Mejor. El medicamento ayudó. Se veía animada, feliz. ¿Terminaste de ver la película? Sí. Estuvo interesante. Bien. Me voy a la cama, estoy cansada. Ella le besó en la mejilla y se fue al dormitorio. Igor pasó el fin de semana en un estado de tensión interna, planificando sus próximas acciones. El lunes por la mañana, le anunció a Svetlana que se iba de viaje de negocios durante 3 días. ¿Otra vez? Se sorprendió su esposa, pero en su voz no había tristeza, sino más bien alivio. Sí, un contrato urgente. Si todo sale bien, conseguiremos un cliente importante. Entiendo. Mucha suerte. Igor preparó su maleta, se despidió de su esposa y se marchó. Pero en lugar de ir al aeropuerto, se dirigió al mismo hotel en el centro de la ciudad donde se había alojado la vez anterior. En la oficina, les dijo a los empleados que no estaría disponible durante 3 días y le pidió a Oleg que se encargara de los asuntos. Oleg aceptó de buena gana, e Igor notó una expresión de satisfacción en sus ojos. A las 6 de la tarde llegó a casa. La casa estaba vacía, pero en el dormitorio se sentía un olor masculino desconocido. Igor registró la habitación y encontró una camisa de hombre en la cesta de la ropa sucia, no era la suya. Se escondió en el garaje y esperó. Media hora después llegó Svetlana, y 10 minutos más tarde, Oleg. Entraron en la casa, e Igor escuchó sus risas. Igor esperó otra media hora, luego entró sigilosamente en la casa. Los sonidos provenían del dormitorio, gemidos, el chirrido de la cama, voces apagadas. Igor subió las escaleras, tratando de no hacer ruido. La puerta del dormitorio estaba entreabierta. Miró dentro y vio lo que finalmente destruyó su mundo. Oleg yacía en su cama matrimonial y Svetlana con él. Se entregaban con pasión, olvidándose de todo lo demás. En la mesita de noche había documentos, los mismos planes de bancarrota que Marina le había mostrado. Igor sintió cómo la rabia explotaba dentro de él. Todas las emociones contenidas durante días se desataron. Abrió la puerta de golpe y se lanzó a la habitación. ¡Sorpresa! Rugió. Svetlana gritó y saltó de encima de Oleg, intentando cubrirse con la sábana. Oleg intentó levantarse, pero Igor ya estaba a su lado. Igor, espera, puedo explicar, comenzó Oleg, pero no pudo terminar. Igor le golpeó en la cara con el puño con toda su fuerza. Oleg cayó sobre la cama, cubriéndose el rostro con las manos. Explicar. Igor lo agarró por el cuello. 15 años de amistad, maldito. 15 años. Golpeó a Oleg una vez más, en el estómago. Este se dobló por la mitad, jadeando. Igor, detente. Gritó Svetlana. Lo vas a matar. Cállate, puta. Espetó Igor, sin volverse hacia su esposa. Agarró a Oleg por el cabello y lo arrastró hacia la puerta. Este intentó resistirse, pero era más débil y, además, desorientado por los golpes. Mi dinero. Mi casa. Mi esposa. Gritaba Igor, arrastrando al amante desnudo por el pasillo. Svetlana corría detrás, envuelta en una sábana, suplicando que se detuviera. Pero Igor no la escuchaba. Arrastró a Oleg hasta la puerta principal y lo arrojó al porche. Oleg estaba sentado en el porche, sujetándose la nariz rota. Los vecinos ya se asomaban por las ventanas, alguien grababa lo que sucedía con un teléfono. Igor, te lo ruego, gimió Oleg. ¿Me ruegas? ¿Me rogaste cuando te acostabas con mi esposa? ¿Cuándo robabas mi dinero? Volvió a entrar en la casa, donde Svetlana estaba en el pasillo, llorando. Igor, déjame explicarte. ¿Explicar qué? Cogió los documentos de la mesita. ¿Esto? ¿Vuestro plan para apoderaros de mi negocio? ¿Nos estuviste siguiendo? Estaba protegiendo lo que es mío. 1 año de planificación, Svetlana. 1 año entero preparando mi bancarrota. ¿No es lo que piensas? ¿No es lo que pienso? Igor se rió amargamente. Entonces explícame qué es esto. Svetlana guardó silencio, comprendiendo que negarlo era inútil. Las pruebas eran irrefutables. Recoge tus cosas, dijo Igor con frialdad. Tienes 1 hora. Igor, podemos hablar de todo. No hay nada que hablar.
Me traicionaste. Ambos me traicionaron. Pasó al despacho y sacó de la caja fuerte los documentos de la casa, las tarjetas bancarias, todos los papeles importantes. Mañana cambiaría las cerraduras, bloquearía el acceso de Svetlana a las cuentas, solicitaría el divorcio. Pero eso era poco. Habían planeado arruinarlo, robar los frutos de 15 años de trabajo. Ahora les mostraría lo que era la verdadera venganza. Una hora después, Svetlana bajó con una maleta. Se veía perdida, envejecida. Igor, yo. Lárgate, dijo él, sin levantar la vista de los documentos. Y dile a tu amante, mañana presento una denuncia a la policía. Por fraude y robo. Svetlana salió de la casa. Igor escuchó el sonido de un coche arrancando, luego el silencio. Se quedó solo en la casa, que ahora le parecía extraña. Todo a su alrededor le recordaba la traición. Igor se sentó en el sillón y cerró los ojos. Su vieja vida había terminado. Ahora comenzaba una nueva, la vida de un hombre que ya no confiaba en nadie. Y esta nueva vida comenzaba con la venganza. Una venganza cruel, metódica e implacable. Svetlana y Oleg creyeron que eran más listos que él. Creyeron que podían engañarlo y robarle. Ahora descubrirían de lo que es capaz un hombre traicionado por las personas más cercanas a él. Igor abrió los ojos y tomó el teléfono. Era hora de empezar la guerra. Había pasado un año desde aquel día en que Igor echó a su esposa y a su amante de casa. Un año que lo había cambiado hasta hacerlo irreconocible. Sentado en el sillón de su nuevo despacho en el centro de la ciudad, revisaba los informes del detective privado sobre cómo vivían sus allegados de antes. Svetlana alquilaba una habitación en un piso compartido en las afueras de la ciudad. Trabajaba como lavaplatos en un bar de mala muerte por el salario mínimo. Todos sus intentos de conseguir un trabajo decente fracasaron. Igor se había encargado de que la información sobre su reputación se adelantara a cualquier entrevista. Oleg cumplía condena en una prisión de máxima seguridad. El tribunal lo había declarado culpable de fraude a gran escala y lo condenó a 5 años de prisión. Marina solicitó el divorcio antes del veredicto y se quedó con todos los bienes gananciales. Pero la venganza no le trajo la satisfacción esperada. Igor pensó que, al destruir a los traidores, sentiría alivio. En cambio, una profunda sensación de vacío se instaló en su interior, una que nada podía llenar. Vendió los talleres mecánicos inmediatamente después del juicio, no queriendo seguir con un negocio que le recordaba la traición. Invirtió el dinero en bienes raíces y valores, asegurándose una existencia cómoda para el resto de su vida. Se mudó a la capital, alquiló un apartamento caro en el centro, compró un coche nuevo. Incluso inició una relación con una chica joven, Ana. Hermosa, inteligente, culta. Pero Igor no podía confiar plenamente en ella. La traición de Svetlana había dejado una profunda cicatriz en su alma. Sonó el teléfono. Igor miró la pantalla, era el detective. Dígame. Igor Valentinovich, tengo noticias. Su exesposa intentó quitarse la vida. Igor sintió un pinchazo en el pecho, pero su voz se mantuvo firme. ¿Qué pasó? Tomó una gran dosis de somníferos. Los vecinos llamaron a la ambulancia, lograron reanimarla. Ahora está en el hospital, pero su vida no corre peligro. Entiendo. Pidió que le dijera que quiere hablar. Igor permaneció en silencio. Una parte de él quería escuchar lo que Svetlana tenía que decir. Otra parte consideraba que era demasiado tarde para cualquier explicación. No, dijo finalmente. No tengo nada que decirle. De acuerdo. ¿Continuar con la vigilancia? Sí. Y envíeme un informe sobre el estado de los demás. Igor colgó y volvió a la ventana. Svetlana había intentado quitarse la vida. Eso significaba que su venganza había logrado su objetivo, ella se había derrumbado por completo. Pero, ¿por qué no sentía triunfo? ¿Por qué solo había vacío dentro de él? Por la noche, Igor se encontró con Anna en un restaurante caro. Ella le hablaba de rodajes, de planes de futuro, reía con sus bromas. Hermosa, joven, llena de vida. Todo lo que un hombre exitoso necesita. Hoy estás algo pensativo, notó ella, tocándole la mano. Trabajo, respondió Igor. Muchos asuntos. ¿Quizás te tomes unas vacaciones? Nos vamos de viaje juntos. Quizás. Ana sonrió y siguió hablando de sus planes. Igor escuchaba a medias,
pensando en Svetlana en la habitación del hospital. En cómo se veía hace un año, cuando él la echó de casa. Perdida, envejecida, rota. Entonces solo sintió furia. Ahora, con la ira ya calmada, podía evaluar lo sucedido con frialdad. Sí, Svetlana lo había traicionado. Sí, había planeado apoderarse de su negocio. Pero 25 años de matrimonio también significaban algo. ¿O no? Después de cenar, fueron a su casa. Ana era cariñosa, apasionada, pero Igor no podía concentrarse en la intimidad. Sus pensamientos volvían constantemente al pasado. ¿Qué te pasa?, preguntó Ana cuando estaban acostados. Nada. Solo estoy cansado. Igor, llevamos medio año juntos, pero siento que me ocultas algo. Él la miró. Ana tenía razón, no le había contado nada de su pasado, de la traición, de la venganza. Ella solo sabía que estaba divorciado y se dedicaba a las inversiones. Todo el mundo tiene un pasado, dijo él. Pero el pasado no debería interferir con el presente. Igor guardó silencio. Su pasado no solo interfería con su presente, lo definía por completo. La venganza se había convertido en su único objetivo, y ahora que se había logrado, no sabía qué hacer a continuación. Al día siguiente, el detective envió un nuevo informe. Svetlana había sido dada de alta del hospital y había regresado a su casa. Oleg, en prisión, se había metido en una pelea y había recibido una condena adicional. Igor leyó el informe y comprendió que su venganza había superado todas las expectativas. No solo había castigado a los traidores, sino que había destruido por completo sus vidas. Nunca más podrían levantarse, nunca podrían volver a ser quienes fueron. Pero, ¿qué seguía? ¿Continuar observando su sufrimiento? ¿Acabarlos por completo? ¿O detenerse? Igor se levantó de la mesa y se acercó a la caja fuerte. Sacó una carpeta con documentos, copias de todas las pruebas de la traición de Svetlana y Oleg. Fotos del hotel, grabaciones de conversaciones, documentos financieros. Todo lo que había destruido su vida anterior. Miró fijamente las fotografías donde Svetlana y Oleg se besaban en la entrada del teatro. Parecían felices, enamorados. Quizás para ellos no fue solo un cálculo, sino sentimientos reales. Igor negó con la cabeza. ¿Qué más daba? La traición seguía siendo traición, independientemente de los motivos. Pero, ¿por qué entonces se sentía tan vacío? ¿Por qué la victoria sobre sus enemigos no le trajo satisfacción? Sonó el teléfono. Igor miró la pantalla, era Ana. Hola, dijo, guardando los documentos en la caja fuerte. Hola. Oye, estuve pensando en nuestra conversación de ayer. ¿Y? Igor, no quiero presionarte, pero me parece que vives en el pasado. Pase lo que pase antes, eso no debería definir tu vida ahora. Igor guardó silencio. Ana tenía razón, pero ella no comprendía la magnitud de la traición que él había experimentado. ¿Quizás hablamos de esto cuando nos veamos?, propuso él. Claro. Nos vemos esta noche. Igor colgó y volvió a abrir la caja fuerte. Sacó una de las fotografías, aquella donde Svetlana reía, agarrada de la mano de Oleg. Se veía más joven, más feliz que en los últimos años de su matrimonio. Quizás él también tuvo la culpa de lo sucedido. Quizás dejó de prestarle atención a su esposa, se sumergió en el trabajo y la dio por sentada. No, eso no justificaba la traición. Si ella tenía quejas, debería haber hablado con él, no haber iniciado un romance con su mejor amigo. Igor quemó la fotografía en el cenicero y observó cómo se convertía en cenizas. Al igual que su antigua vida. Al igual que su capacidad para confiar en la gente. Ahora estaba solo. Rico, exitoso, pero solitario. Ana estaba a su lado, pero no podía abrirse por completo a ella. Demasiado grande era el miedo a una nueva traición. Igor cerró la caja fuerte y salió del despacho. Fuera brillaba el sol, la gente se apresuraba a sus asuntos, la vida continuaba. Pero para él, el tiempo se detuvo en el momento en que vio a su esposa con su amante. La venganza había terminado. Los traidores habían sido castigados. ¿Pero qué ahora? ¿Cómo seguir viviendo, cuando el objetivo principal se había logrado? Igor no sabía la respuesta a esa pregunta. Solo sabía una cosa, su vieja vida había terminado para siempre y la nueva nunca había comenzado. Estaba atrapado entre el pasado y el futuro,
entre la venganza y el perdón, entre el amor y la desconfianza. Y en ese estancamiento, podría pasar el resto de sus días observando el sufrimiento de quienes lo traicionaron, pero sin encontrar paz para su propia alma. La venganza no fue el fin de la historia, sino el comienzo de una nueva etapa, aún más tormentosa. Una etapa en la que la victoria sobre los enemigos se convirtió en su propia derrota. Igor comprendió que, al destruir las vidas de los traidores, también había destruido la suya. Ahora todos estaban unidos por hilos invisibles de destrucción mutua, condenados a un sufrimiento eterno. Y esa fue la venganza más cruel de todas las posibles, una venganza que no trajo alivio a nadie.